Capítulo 11. No idolatría y sus derivaciones. La séptima forma o variante que vamos a estudiar es, como la idolatría viola un principio extraordinario llamado Ahavat Hashem, es decir, amar al Dios uno y único. No amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, es una forma de idolatría. Cuando no amamos al Eterno con todo nuestro corazón, es decir, mediante la oración, cuando no amamos al Eterno con toda nuestra alma, es decir, de la manera como pensamos y hacemos planes en nuestras vidas, cuando no amamos al Eterno con todas nuestras fuerzas, es decir, por medio de los recursos materiales que nos son dados, porque a no dudarlo, Él te da el poder para hacer las riquezas, Devarim 8:18, nos movemos al territorio de la idolatría. ¿Por qué? Porque estamos dejando que otros intereses ocupen el lugar supremo, de más alto honor, el lugar de Él, quien es bendito. Amar al Eterno es un principio derivado de la prohibición de la idolatría, porque así como en los días de tu idolatría amabas tus ídolos y tus corrompidas creencias, ahora, volviéndote al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, debes aceptar el principio de Ahavat Hashem, es decir, amar a Dios como hemos explicado. Amar a Dios como antítesis de la idolatría, significa imitarlo, es decir, así como el Eterno es bueno para con todos, haciendo salir su sol sobre justos e injustos, así debemos amar a todos los seres humanos sin excepción, como dijo el Maestro. Sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Matitiau 5:48. Y como estableció el gran discípulo del Maestro, el Shaliach Shaul, Pablo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. Por lo tanto, así como el Eterno es misericordioso hacia sus criaturas, así deben ser sus hijos, misericordiosos los unos a los otros, así como el Dios de Israel es misericordioso con su creación, así debemos ser misericordioso con la creación procurando no dañarla ni destruirla innecesariamente. Un temeroso de Dios, un Bnei Noach, tiene sobre sí la imposición de este precepto, que es una derivación del mandamiento negativo que prohíbe toda forma de idolatría. Como vemos, hacerle mal al prójimo, que es la antítesis de no amarlo, es una forma de idolatría. Prohibido terminantemente para un temeroso de Dios no amar al prójimo. Cualquier cosa que hagamos que perjudique el honor, el buen nombre, los bienes, la salud o las posibilidades reales de desarrollo de nuestro prójimo, es un acto de idolatría porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. No amar al prójimo es negación de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, pero si alguno dice, amo a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, mucho menos a Dios a quien no ha visto. Y tenemos esta instrucción de Yeshua. Que quien ama de Dios, ame también a su hermano, primera de Johanán 4:8-20, por tanto, el que dice amar a Dios debe también amar a su prójimo. Menos de eso es idolatría. Esto quiere decir, que mentir a tu prójimo, engañarlo, avergonzarlo en público, odiarlo en tu corazón, rechazarlo, no perdonarlo cuando él te pide perdón, codiciarle sus bienes, etc., son formas de idolatría derivados del precepto que estamos estudiando. Y todo esto está terminantemente prohibido para todo temeroso de Dios. La octava forma de idolatría es la que ocurre cuando tenemos arranques de ira que nos llevan a destruir la creación, que nos llevan a destruir lo que está alrededor nuestro. ¿Cuántas veces una persona en un enfado comienza a tirar patadas, golpes, tirar lo que tiene en la mano, incluso golpear a su esposa, a sus hijos, romper las cosas de la casa, etc.? Y cuando esos arranques de ira ocurren, usted está violando el principio de Ahavat Hashem, es decir, amar a Dios, porque está destruyendo, haciéndole daño a la creación, y eso es una forma de idolatría. Está escrito que vienen días en que Dios esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, Ezequiel 36:25-27. Dios espera que todo temeroso de Él, se aferre a este principio de no idolatrar bajo ninguna de sus cienas. El Eterno espera que la idolatría salga de nuestras casas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestra conducta, y que aprendamos a vivir amándolo e imitando al uno y único Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, al Dios de Jesús, al Dios de Israel.
La novena forma o variante a estudiar es, como la idolatría viola otro principio importantísimo de la fe bíblica, de la fe de los patriarcas, de la fe de los profetas, de la fe de nuestro Adón Yeshua Mashiach, y es el principio de Yirat Hashem. Yirat Hashem es el precepto que nos ordena temer a Dios y darle gloria, reverenciando su nombre, conscientes de que tenemos que presentarnos un día frente a Él, ante su trono para dar cuenta de nuestros hechos, sean buenos o sean malos, 2 de Corintios 5:10. Y este principio de temer a Hashem tiene la finalidad de preservarnos de pecar conscientemente contra Él. Yirat Hashem actúa como incentivo y advertencia para no pecar contra Él, y el temor a Dios tiene que estar en lo más profundo de nuestros corazones para no transgredir contra Él, el Dios verdadero, el Dios de los patriarcas, el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Por lo tanto, toda forma de vida que ignore este precepto se le cuenta como idolatría, porque se burla en la práctica del día en el cual tendremos que rendir cuentas delante del trono celestial. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios como está escrito. Vivo yo, dice Hashem, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros responderá de sus propios actos, Romanos 14:12, y también está escrito. Mas os digo, que cuando venga el día del juicio, hasta de toda palabra dicha por descuido, tendréis que dar cuenta, Matitiao 12:36. Consecuentemente, si vamos a dar cuenta en el día de juicio hasta de una palabra mal dicha por descuido, ¿cuánto más por nuestros actos? Está establecido a los hombres que morirán una vez, y luego el juicio, donde se juzgará el pensamiento de los hombres, sus acciones, sus motivaciones, pues, está escrito. Y como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Y está escrito. Escudriñame, oh Hashem, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, Salmo 26:2. Y está escrito. Por tanto, lo escondido en tu corazón y revelado en tus palabras, hará evidente si serás justificado o si serás condenado, Matitiao 12:37. La idolatría vestida de irreverencia hacia Dios causa que el hombre olvide que todos sus pensamientos, acciones, motivaciones, están siendo grabadas, registradas, escritas en unos libros. Porque está escrito. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y también fue escrito, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, Daniel 7:9. 12:1-2. Y también fue escrito. Y si alguno no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, y también fue escrito. Aunque de ningún modo entrará en ella cosa inmunda ni que esté relacionada con idolatría y mentira, sino solamente podrán entrar en ella los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero, Revelaciones 20:15, 21-27. Todos seremos juzgados por las cosas que serán escritas, sean buenas o sean malas. Esta forma de idolatría produce un estilo de vida donde olvidamos que toda palabra ociosa que pronuncien los hombres, de ellas tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Consecuentemente, al ignorar esto, se desarrolla aptitudes de ligereza, irresponsabilidad y descuido de la vida espiritual, moral y social que aleja a la persona de Dios constantemente, causando que su corazón se endurezca, que pierda cada vez más su sensibilidad espiritual, que no tenga conciencia del pecado, haciendo difícil el arrepentimiento que es la única vía segura para arreglar nuestras cuentas con Dios. Al perder el temor al castigo, el hombre se daña a sí mismo y rompe las barreras morales y espirituales que lo protegen de destruir la única vía de escape que nos ha sido dada para ser salvos, tanto en esta edad presente como en el mundo por venir, exponiéndonos a ser atrapados en nuestra propia maldad en cualquier momento. Y todo esto trae como consecuencia, desde enfermedades hasta la muerte prematura, después de la cual no habrá oportunidad para arrepentirnos. Por lo tanto, la irreverencia, el irrespeto hacia Dios, que incluye el uso profano y mundano de su grandioso nombre, es la madre de todas las transgresiones porque destruye la chispa, la presencia divina, en la imagen espiritual de la persona.
Todo temeroso de Dios debe recordar este principio: está prohibido la irreverencia, el irrespeto hacia Dios, para un Bene Noaj, para un temeroso de Dios, porque le es contado como idolatría, el primer precepto en la lista de las 7 leyes universales, establecidas en las Escrituras para toda la humanidad. Está escrito: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembró, eso también cosechará. Gálatas 6, 7. Tal doctrina o concepto extraordinario debe provocar en nosotros el temor a Hashem, que es la antítesis de la idolatría, que se manifiesta en irreverencia, ligereza, irrespeto y burla por parte de las personas que no creen que sus acciones serán traídas a juicio. Consecuentemente, tenemos que huir de toda forma de idolatría. Dios no quiere que ninguno de sus hijos esté envuelto en este horrible pecado que destruye el alma. El propósito de esta enseñanza es ayudarte y ayudarnos a descubrir las diferentes formas en que la idolatría se presenta, para erradicarlas de nuestras vidas, para echarla de nuestros corazones y mentes, para despojarnos de esas ropas de suciedad y revestirnos de ropas de santidad y pureza. Para ofrecer nuestro servicio, nuestra lealtad, nuestro amor, al Dios uno y único, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de Yeshua Mashiach, al Dios de Israel. La 10ª forma o variante de la idolatría, es aquella que viola el principio bíblico de Avodah Hashem, es decir, servir a Dios. Avodah Hashem es el precepto por medio del cual se nos ha ordenado servir al Eterno, bendito sea, dándole el honor, el culto y la exaltación que solo Él merece como uno y único Dios verdadero, dirigiéndole a Él nuestras súplicas y plegarias. La idolatría causa que este principio de Avodah Hashem, es decir, de servicio exclusivamente a Dios, sea violado cuando se le da a otra persona, sea celestial o terrenal, el honor, el culto y la exaltación, que solamente merece el Eterno. Incluyendo orarle, rezarle y pedirle a alguien o a algo, más que a Él, quien es bendito. En otras palabras, está prohibido orarle a otro que no sea el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Yeshua dijo: todo lo que pidáis al Padre, por mis méritos, os conceda. Yohanan 15, 16. También dijo: mas tú, cuando vayas a hacer tus oraciones, entra a tu cuarto y cierra la puerta con llave y entonces comienza a orar a tu Padre. Matitiao 6, 6. Sucedió que uno de sus talmidim le dijo: Rabino, enséñanos el orar, como también Yohanan enseñó a sus discípulos. Lucas 11, 1. Y él les dijo: oren diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos. Consecuentemente, no podemos orarle a ningún ángel, no podemos rezarle a ningún mediador, solamente al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, al Dios de Israel. En cuanto a la oración como un servicio a Dios, se deduce entonces que orarle a otro que no sea el Padre Celestial, o no orar, es una forma de idolatría, y por lo tanto, está prohibido para un Bene Noaj, prohibido para un justo entre las naciones, prohibido para un temeroso de Dios. Dirigir la oración a otra persona, por más exaltada que sea, es una forma de idolatría que viola el principio de Avodah Hashem, es decir, servicio a Dios. Nuestro maestro expresó claramente este principio, por lo tanto, nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre. Yeshua, el maestro, el rabino, el Mashiach, no permite que la oración sea dirigida a otra persona que no sea el Padre Celestial. Todo lo que pidamos tiene que ser dirigido al Padre, fundamentándonos en sus promesas y apoyándonos en los méritos y en la autoridad delegada de su siervo justo, el Mashiach, Yeshua. Todo lo que pidáis al Padre, por mis méritos, os conceda. No orar a Dios es una forma de idolatría porque, no solamente se burla el principio de Avodah Hashem, es decir, el servicio a Dios, sino que además nos hace pensar que somos independientes, autosuficientes, de tal manera que no necesitamos ni de su presencia, ni de su conducción, ni de su consuelo, por lo tanto, podemos vivir sin Dios. Esta forma de idolatría lleva al orgullo disfrazado de humanismo, que aleja el alma de su raíz espiritual y destruye su fuerza interna y su potencial. Dios quiere sanarte del pecado de la idolatría, y tú te has encontrado con esta enseñanza para ser confrontado con esta gran verdad. Hoy es un momento extraordinario para que usted decida servir, amar, honrar, adorar y orar solamente al Dios uno y único. Para que tengas unión con Él, que es el secreto de la vida eterna. La 11ª forma o variante de la idolatría, es aquella que viola el precepto bíblico de Kiddush Hashem, es decir, la santificación del nombre de Dios. Como está escrito: santificado sea tu nombre.
Santificar el nombre de Dios, significa hacer ver su honra, sus atributos, su gloria, delante de los hombres, en público, delante de muchos, para que reconozcan y sirvan al Eterno, el único Dios verdadero. Pero, cuando en vez de santificar su nombre causamos que sea ridiculizado, blasfemado, o tenido en poco, no es contado como idolatría de la peor clase. ¿Por qué de la peor clase? Porque trae bochorno, vergüenza, ignominia, que alejará a los hombres del camino a la vida eterna. Dijo el maestro: ay del mundo por los escándalos, pero ay de aquel por quien viene, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Tan serio es este precepto que si se nos obligase a transgredirlo en público, so pena de muerte, debemos preferir la muerte antes que causar deshonra al nombre del Eterno, quien es bendito. Es responsabilidad de los Bene y Noaj, es decir, los hijos de Noé, de los temerosos del Dios, hacer todo lo necesario para que el nombre del Eterno no sea vituperado por su causa. Para ello, es su responsabilidad cuidar la manera como hablan, preocuparse por los demás, aceptar incluso, ser humillado, si nos es posible, sin causar la humillación de los demás. De allí entendemos la alajá de Yeshua sobre dar la otra mejilla, que no debe ser entendida en un contexto literal, sino bajo un contexto metafórico. Además debemos ser honesto en sus relaciones familiares, sociales y comerciales, no perder el tiempo en la compañía de hombres obradores de maldad, buscar siempre el tiempo apropiado para estudiar las escrituras, especialmente aquellos mandamientos y preceptos que le son impuestos dentro de las 7 leyes universales, y causar que otros reciban tanta instrucción de las escrituras como sea posible. De esta manera, estará santificando el nombre del Eterno, en presencia de su pueblo, y esto lo protegerá de la idolatría. Pero si lo contrario fuera el caso, Hasbe Shalom, el cielo lo prohíba, y el Bene y Noaj, el hijo de Noé, el temeroso de Dios, el Bene y Abraham, se dedica a juntarse y a beber con los borrachos, ofender a la viuda, ignorar el gemido de los pobres, no visitar a los enfermos, malgastar su dinero en cosas vanas, haciendo luego gala de mucha religiosidad y piedad, está transgrediendo el primer mandamiento dado a los hombres, lo cual es contado por idolatría. Señores, Dios quiere limpiar tu casa, Dios quiere limpiar tu alma, Dios quiere limpiar tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tu conducta, de toda forma de idolatría. No causar que el nombre de Dios sea vituperado, sino santificado, exaltado, conocido en las naciones, es un deber extraordinario. Cuando no cumplimos ese deber, cuando no alcanzamos esa meta, por el contrario, provocamos que el nombre de Dios sea vituperado, no es contado como idolatría y debemos huir de eso. La 12ª forma o variante de la idolatría es cuando comemos y bebemos de cosas sacrificadas a los ídolos. Está prohibido a los hijos de Noé, a los temerosos de Dios, el Bene y Abraham, comer algo que haya sido previamente sacrificado a los ídolos, no porque el ídolo tenga algún poder para contaminar la comida que Dios declaró ya apta para el consumo humano, sino por causar deshonra al nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque se estaría dando la impresión de apoyar o respaldar estas prácticas paganas. De la misma manera, no debe sentarse a comer en un lugar donde se honran ídolos o donde se exponen los mismos en público, como suceden en muchos restaurantes que están llenos de idolatría, porque de hacerlo, el hijo de Noé, el Bene y Abraham, el temeroso de Dios, estaría dando la impresión de estar de acuerdo con esas prácticas y ayudar a su sostenimiento por medio del uso pagado de los mismos. Reitero, es deber de todo temeroso de Dios en las naciones, huir de toda forma de idolatría. Además, también es necesario destruir todo lo relacionado con la idolatría, precepto por el cual nos ordena acabar con toda expresión de idolatría, que asume forma y espacio dentro de nuestra zona de autoridad y dominio. Y esto se deduce del mandamiento negativo de no destruir el cuerpo, porque es el templo de la presencia divina. Por lo tanto, todo templo, lugar o figura corporal, dedicada a la idolatría, merece su destrucción, su aniquilación total, si está bajo nuestra autoridad y dominio para hacerlo. Pero si está en un dominio y autoridad de otro, entonces estamos exentos y libres del mandamiento, siempre y cuando no hagamos nada para apoyarlo o dar la impresión de que lo apoyamos o respaldamos. Todo lo contrario, debemos hacer todo lo posible para eliminar toda forma de idolatría en la tierra. Figuras, estatuas, afiches, dibujos, fotos, revistas, vídeos, altares, panteones, obeliscos, que contengan parcial o totalmente cualquier forma de idolatría, si está bajo de nuestra jurisdicción y autoridad.
Además, no debemos sacar provecho personal de tales ornamentos idolátricos, ni regalarlos a otros para su destrucción espiritual, sino que nos es impuesta la obligación de destruirlo, de eliminarlos para siempre de nuestra zona de autoridad y dominio, cuidando que no quede ni rastro de ellos, pues, tal forma de idolatría, es la mayor destrucción que ha experimentado el alma del hombre. No destruir todas esas formas de idolatría, pudiendo hacerlo, nos es contado como idolatría. Y una de las definiciones del pecado en las Escrituras es el que sabe hacer lo correcto, y no lo hace. En el mismo orden de ideas, está prohibido para un hijo de Noé, para un temeroso de Dios, entrar y admirar lugares dedicados a la idolatría, porque si lo hacemos es una manera de practicar la idolatría. Prohibido tener comunión con los demonios, porque detrás de cada ídolo, fetiche o imagen idólatra, hay una entidad demoníaca, hay una raíz espiritual que opera bajo el camuflaje del ídolo, el altar o el panteón. Y está escrito: los que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. No quiere que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entrar a un lugar dedicado a la idolatría y recrear la vista en su belleza arquitectónica, es una forma de respaldar la idolatría y entrar en comunión con los demonios, y eso está prohibido para un temeroso de Dios. Y esto incluye, pero no se limita a templos, mezquitas, edificios, museos, pirámides, altares o cosas semejantes, que han sido dedicados específicamente para tal fin o para hacerlos resaltar de manera irreligiosa o cultural. Elimina la idolatría y quédate con el Dios uno y único, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Luego seguiremos, si el Eterno lo permite. Shalom a todos.